Dijimos que nos íbamos a meter en el tema internacional. Sí, vamos a salir de vamos, Argentina, ya que estamos en veda, estamos en terrenos escabrosos quizás. corrámonos un poquitito. Bueno, y tenemos uno de los temas importantes que me comentabas recién, el tema de Malí, ¿no? Es duro hablar siempre de África. La verdad que a mí me hiela un poco la sangre porque hay 27 muertos en Mali. Y sí, y continúan, ¿no? Continúan las masacres en África. Durante el viernes pasado que estábamos acá, nosotros nos estremecíamos por lo que sucedía en Francia, y quizás uno nunca se da cuenta de la cantidad de muertos que también hay en otros lados del mundo. 27 muertos en Mali también el día de hoy. En realidad fue un ataque extremista en el hotel Radisson Blu, que es uno de los hoteles más lujosos de la capital de Mali. Al parecer ya no hay rehenes, pero fueron 170 los rehenes y dentro de ellos, como decía Joaco, 27 muertos. Así que 2 asaltantes fallecieron y parece que los principales terroristas fueron de los grupos de Al-Qaeda, del Magreb islámico y una agrupación también Muy que bien, reivindicó el ataque. pero les propongo a ustedes tres y a todos los que nos están escuchando que nos desasnemos un poquito de este tema de ISIS, de los 199 muertos del viernes pasado, del atentado sirio en Francia. Tenemos a nuestro columnista del Internacional, que nos va a ayudar a entender un poquito más de qué hablamos. Hablo de nuestro amigo marplatense Augusto Taglioni. Augusto, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo Bien, están? ¿Bien? bien. Bien, esto es más complejo de comprender por ahí, acceder, digamos, a comprender un poco cuestiones que tienen que ver con lo oriental, el orientalismo, digamos, ¿no? Cuando salimos un poco a Occidente y también de América Latina, Sí. el consumo de noticias por ahí está un poco más sesgado y hay cosas que no se terminan de entender, sobre todo de dónde provienen. Por ahí podemos tratar de empezar a pensar sobre eso, digamos, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Uno, después de lo de París, ¿no? Del atentado en París, un atentado terrible y trágico, digamos, uno no se puede quedar solamente con la foto, ¿no? Tiene que mirar toda la película. Y la verdad que cuando uno mira toda la película se encuentra con elementos cada vez más complejos, que tienen que ver con, por un lado, cuestiones históricas, ¿no? De viejos enclaves coloniales que estaban bajo el dominio francés, de una relación histórica que tiene Francia con los países con los países del mundo árabe, Sí. la situación del terrorismo o de este fundamentalismo islámico que está alimentado por algún lugar, ¿no? Y esta aparición de ISIS hace ya un par de años que pareciera que todo lo que hace le sirve a los intereses de Occidente, de las grandes potencias, y bueno, después la situación, como recién estaba comentando la compañera que estaba hablando antes, ¿no? De los datos de Mali. Es Mali, es Líbano, es Libia, es Siria, es Afganistán, es Irak. Digamos, hay una situación bastante compleja en relación al terrorismo. A ver, cuando uno dice, bueno, ¿qué vendría a ser el terrorismo? ¿No? ¿Qué es lo que vendría a ser? Estos grupos que para los medios occidentales, para los medios que nosotros consumimos, parecen que grupos que nacen de la nada, que, digamos, amparados en una especie de fundamentalismo religioso, matan gente, ¿no? Es como una síntesis, digamos, que hace como... De que cómo simplemente los ponen como bárbaros, cómo lo ¿no? relatamos, digamos, claro. Entonces digo, a ver, ISIS existe, y vamos a hablar de ISIS, porque después hay otros grupos que recién comentaba, ¿no? Está Al-Qaeda, está Al-Shabaab, está Boko Haram, digo, hay un montón de grupos. Pero vamos a ISIS, que es como el protagonista principal en este momento, después de lo que pasó en Francia. ISIS nace como un desprendimiento de Al-Qaeda, ¿sí? Al-Qaeda, un grupo que tenía especial territorialidad, digamos, en Afganistán, que fue entrenado por parte por Estados Unidos cuando fue la guerra en Afganistán de los talibanes contra la Unión Soviética, y en este desprendimiento aparece una lógica de construcción que tiene ISIS, que es lo que se denomina el takfirismo, ¿sí? ¿Qué es el takfirismo?, me preguntarán. Bueno, el takfirismo es una desviación del sunismo, ¿sí? De la rama suní del Islam. El Islam se divide en la rama chií y en la rama suní, ¿sí? El suní Sí. es digamos, el credo o la pata religiosa del proyecto político de Arabia Saudita, y el chií es la pata religiosa del proyecto político de Irán, ¿sí? Que son dos adversarios de Medio Oriente en este momento.
Entonces, el takfirismo viene a ser una especie de desviación del sunismo que lo que plantea es una guerra entre musulmanes. ¿Sí? Entonces, ellos plantean la guerra directamente contra los musulmanes, por eso es que aparecieron hace 3 años en la frontera de Irak y de Siria. Entonces, lo primero que hacen, y ustedes hagan memoria, hace 5 años nosotros estamos hablando de la primavera árabe. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan la primavera árabe? ¿Se acuerdan que manifestaciones populares terminaron con los gobiernos de Mubarak en Egipto y Ben Ali en Túnez? Después la OTAN mata a Gaddafi, ¿sí? Ponen un gobierno de transición en Libia y se reparten el petróleo entre Estados Unidos, Francia e Italia. Después de eso entran en una guerra que todavía la están llevando adelante con Siria para derrocar a Bashar al-Assad. Es decir, Estados Unidos y Occidente pierden un aliado, 2 aliados importantes en Egipto y en Túnez, y lograron condicionar, poner un gobierno de transición en Libia, independientemente de las discusiones sobre Gaddafi, las valoraciones sobre su gobierno y la historia de Gaddafi, eso es otra discusión. Y hacen lo mismo contra Bashar al-Assad en Siria. Y ahí se meten cuestiones geopolíticas, porque Bashar al-Assad es aliado de Irán y es aliado de Rusia. Justamente Estados Unidos es aliado de Arabia Saudita. Digo, hay ahí todo un entramado geopolítico que hace que constantemente Irán, Irak y Siria estén en, digamos, competencia, por poner un concepto benévolo, contra Arabia Saudita y las monarquías del Golfo. Nadie dice, por ejemplo, cómo violan los derechos humanos la monarquía al Saud en Arabia Saudita. ¿Alguna vez escucharon ustedes hablar algún medio occidental sobre la violación de los derechos humanos y la represión que lleva adelante la monarquía de Arabia Saudita? No, nunca. No, la verdad que no. Jamás. Se habla de Irán y las mujeres, hay como todo un estereotipo. Entonces, digo, en todo este contexto, después de que Estados Unidos financiara a los rebeldes sirios, los denominados rebeldes sirios, aparece el Estado Islámico, ¿sí? Construye su califato y de algún lugar empieza a recibir entrenamiento y empieza a recibir financiamiento. Ahora, yo hago un par de preguntas que a mí no me terminan de cerrar. Cuando el Estado Islámico de Irak se fue apoderando de las distintas zonas de Irak y de algunos lugares en Siria, se fue, o casualidad, apoderándose de pozos de petróleo, ¿sí? Que es la principal fuente de financiamiento del Estado Islámico, de ISIS. Ahora, son barriles de petróleo que ISIS vende. ¿Quién se los compra? ¿Quién le compra el petróleo a ISIS? Digamos, barriles a $25 que pasan por los puertos de Turquía y van a parar ¿a dónde? A Europa, a Francia, a España, ¿no? Digamos, ¿quién paga esos $25 de barril, que es un regalo, de petróleo, contrabando de petróleo? Más barato que la gasolina en el mercado interno de Venezuela, digamos. Exactamente, no se da cuenta el gobierno de Turquía que hay embarcaciones enormes con barriles de petróleo que están llevando petróleo para Europa. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es quién, digamos, ISIS tiene armamento que son capaces de, digamos, tienen lanzamisiles, tienen armamento que puede hasta derribar aviones. ¿Quién le da esas armas? ¿Cómo llegaron a tener esa capacidad de armamento, digamos, ¿no? Sí. Tienen Toyota 4x4. ¿Cómo llegan a comprar una Toyota 4x4? Digo, hay un montón de preguntas, ¿no?, que giran en torno a eso, el financiamiento. Hillary Clinton, hace poco tiempo, en una confesión bastante importante, dijo que se le había ido de la mano a Estados Unidos a la hora de financiar a los rebeldes sirios, porque los rebeldes sirios, como no pudieron derrotar a Bashar al-Assad en Siria, lo que habían hecho era dejaron un lugar vacío, un espacio vacío que terminó ocupando ISIS, y esos rebeldes que ellos financiaban terminaron engrosando las filas del Estado Islámico. Y claro, como los rebeldes estaban en el Estado Islámico, Estados Unidos empezó a financiar y a bancar a ISIS. ¿Por qué? Porque ISIS lo que buscaba era derrocar a Bashar al-Assad, y lo que quería Estados Unidos era que Bashar al-Assad deje de ser el presidente de Siria. Entonces, digo, hay una red de responsabilidades de Occidente a la hora de bancar a estos monstruos que terminan, haciéndose muy grande y después terminan difícil de voltear. Ese es un plano del análisis, ¿no? Porque también estos grupos lo componen personas, seres humanos. Digo, ¿por qué hay personas, muchos de Europa, muchísimos de Europa,
Digamos, se dice que hay 2.000 franceses en la fila del Estado Islámico. Claro. 2.000 franceses. ¿Por qué Un pasa poco lo eso? que pasaba con los pieds noirs argelinos, digamos, ¿no? Cuando fue el proceso de descolonización de Argelia, ya por la década del 60. Exactamente. Ahora, lo que pasa ahí, y ahí nos metemos, si querés, en el contexto francés. Hay un 7% de población musulmana en Francia que la Sí. está pasando mal. Es que de hecho... Digamos, estos son datos de Amnistía Internacional, digamos, no son datos que uno tira al azar, sino que, digamos, son datos que inclusive estaban antes del atentado de Charlie Hebdo en enero de este año. Entonces, hay una situación social, hay una rotura del tejido social en Francia que hacen que la población musulmana, muchos franceses, hijos de musulmanes, al sentirse, digamos, excluidos de la vida pública, al no poder utilizar su ropaje en los edificios públicos, en la educación, al tener a tener las posibilidades muy recortadas a la hora de conseguir un trabajo, de repente terminan siendo el caldo de cultivo para engrosar estas filas del fundamentalismo islámico, que de este fundamentalismo, concretamente de este fundamentalismo del Estado Islámico, porque el Islam es mucho más amplio, es mucho más grande y es mucho más rico de estudiar, digamos, que no es Sí. solamente esto. El otro día hablando con un amigo del Centro Islámico me decía, estos del Estado Islámico no son ni un Estado ni son islámicos, ¿no? Digamos, hay toda una discusión también dentro de la colectividad. Es que para mí una de las cosas que ya es una cuestión que no se puede manejar es que sobrepasó las fronteras incluso de Francia. Y ya no es una cuestión fronteriza que afuera de las fronteras está el conflicto. Cuando ya el conflicto es interno y los propios franceses ya son parte de este fundamentalismo, es donde se les complica también un poco la cosa. Exactamente, sí, y además, digo, insisto, hay una cuestión social, ¿sí? Hay una cuestión social que recién la comentábamos, de los franceses. Yo tuve la suerte este año de viajar y de pasear por varias ciudades de Europa, y uno puede ver, digamos, la enorme diferencia que hay entre digamos, o el rol que tienen los inmigrantes en Francia, que están con su manta, están los manteros que tienen todo un dispositivo que cuando viene la policía, si los agarran la manta rápido se la llevan, porque si no son golpeados y le confiscan la mercadería y demás. Entonces digo, hay toda una situación que estoy de acuerdo con lo que decís, que es hacia adentro, que es mucho más compleja y que evidentemente no se va a resolver con políticas restrictivas, ¿no? Porque ahora, ¿cuál es la reacción de Francia, del gobierno de Francia? Por profundizar el espionaje interno, ¿no? Con consenso social, tener poder, la inteligencia francesa puede acceder a las cuentas de mail, o militarizar las fronteras, cuando justamente hay una crisis migratoria de, digamos, una magnitud terrible que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, y que justamente esto lo que hace es construir todo un sentido común de estigmatización al inmigrante que está huyendo de la misma guerra que están generando las potencias occidentales, y que ahora solamente por ser un sirio que se escapa y que busca un lugar más o menos digno para vivir, es tildado de terrorista, digamos. Entonces es muy complejo el tema, tiene que ver con los costos de la guerra, tiene que ver con cómo, digamos, las potencias occidentales han alimentado un monstruo con el único objetivo de nutrirse en sus intereses geopolíticos, digamos, bueno, bajamos al Assad, le sacamos un aliado a Rusia y nos quedamos con una parte importante de eso te quería preguntar, del otro lado del hemisferio, ¿cuál es el papel que juega Putin y Rusia en todo esto, digamos, no? Yo creo que Putin jugó un papel importante y fue muy inteligente en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la última, después de 10 años, él participó, justo en la número 70, el aniversario 70 del fin de la Segunda Guerra Mundial, y lo que me parece que fue muy muy inteligente es, bueno, vamos a construir, como construimos en la época de la Segunda Guerra Mundial, una coalición, como construimos una coalición para combatir al nazismo, vamos a construir una coalición internacional para combatir al Estado Islámico y a ISIS. Entonces inmediatamente empezó a bombardear las posiciones del Estado Islámico. ¿Por qué? Porque lo que hizo Putin fue clarificar un poco, decir, bueno, está bien, Francia está bombardeando por la suya, Estados Unidos está abonando otros bombardeos, esta coalición internacional compuesta por Gran Bretaña y Estados Unidos, pero parece que tenían la mira un poquito desviada, y muchos de los bombardeos iban a edificios públicos, iban a hospitales o iban al ejército de Bashar al-Assad. Entonces un poco Putin lo que puso sobre la mesa es, bueno, acá
hay intereses y en realidad no hay voluntad de combatir al Estado Islámico. Hay una idea de derrocar a Bashar al-Assad. De todas maneras, uno habla de esto, ¿no? De Putin, de bombardear a uno a otro, y en el medio hay miles y miles de inocentes que mueren. Justamente, ¿no? esa cuestión es muy importante de nuestra visión de Occidente. También dejar o sea, nosotros nos como que miramos con una cercanía más a Francia, que es un país occidental. También ver del otro lado, ¿no? Porque hay gente inocente y dejar de juzgar, ¿no? Porque así como sucedió ahora en Francia, ¿cuántos muertos hubo seguramente del otro lado de las fronteras, ¿no? Totalmente, sí, es así como decís, digamos, por eso, un día antes del atentado en París, hubo 100 muertos en Libia. Y son Hubo cuestiones muertos que no se tienen en cuenta, justamente. Exactamente, hay una guerra que apoya a Estados Unidos y que tiene a Arabia Saudita como principal operador en Yemen que mata a miles y miles de yemeníes. Está Boko Haram en Nigeria y en Camerún matando inocentes, está Al-Shabaab en Somalia y está matando miles de inocentes, y ahí hay intereses geopolíticos muy muy profundos, porque África es un país inmensamente rico, no el país en el continente, África es un continente inmensamente rico en recursos, pero tiene la población más pobre del mundo. Entonces, digo, es muy difícil porque uno lo empieza a analizar desde la frialdad, ¿viste?, de la geopolítica, y dice, bueno, Rusia se para de determinada manera, Estados Unidos se para de otra, y la verdad que los que siguen muriendo son miles de inocentes. Entonces eso uno tiene que empezar digamos, es difícil poner dividir el escenario entre buenos y malos. Yo lo que sí te puedo decir es que hay responsabilidad de aquellos que se siguen enriqueciendo con el financiamiento de las guerras, ¿no? Hay responsabilidad de aquellos que que sacan provecho en escenarios de inestabilidad. Está claro, hay responsabilidad en aquellos que, con tal de apoderarse de los recursos que les son ajenos, no le importa que mueran miles de inocentes. Digo, no hubo tanto alboroto cuando Estados Unidos bombardeó una hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. Está claro. Y esto pasó hace un mes, pasó hace 2 años. Es difícil analizar tantas cuestiones y tantos elementos en menos de 15 minutos, pero un poco nos hemos adentrado, queda pendiente para una segunda charla, profundizar un poquitito más sobre las características de estos movimientos, el origen, y por ahí en algunos temas, digamos, que vos deslizaste ahí, la cuestión petrolera, energética, la cuestión geopolítica, que en realidad es la que ordena todos estos temas y nos queda un poco trunca. Hacemos lo que podemos en el tiempo que tenemos. Amigo, como siempre, una erudición y mucho por aprender en realidad. Mucho se sabe cuando uno te escucha. Te agradecemos desde acá y nada, esperamos el domingo de la mejor manera, ¿no? Sí, bueno, el domingo hay que esperar, hay mucha ansiedad y bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que pase lo que queremos. Esperemos que pase lo que sea, lo que queremos que pase, ¿no? Esto muy bien. Es importante también para la cuestión regional, ¿no? La elección presidencial la está mirando toda la región y hay países que nos está prendiendo una vela, básicamente. Exactamente. Pero bueno, espero la capacidad de síntesis en estos casos, en estos temas tan largos, a veces complejiza. Espero no haberlo mezclado más de lo que ya está. Para nada. Que, bueno, la seguiremos más adelante. La seguimos. Te mando un abrazo grande. Abrazo para todos. Y ahí pasaba completísimo, tremendo, abrumador Augusto Taglioni, nuestro columnista internacional. Y rápido, nos vamos a una tanda.